Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Mancini, soy ayudante de segunda en la segunda cátedra de Farmacología 2 y hoy les voy a hablar de farmacología de la sangre. Les dejo mi mail por si me surgen dudas después de escuchar la clase. Como objetivos, primero vamos a hablar un poco de lo que son las generalidades del sistema plasmático de la coagulación, más que nada para que puedan entender luego los mecanismos de acción de los distintos grupos farmacológicos. Después vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios en sí, de los anticoagulantes, haciendo principal hincapié en lo que son las heparinas, los anticoagulantes orales. Y a lo último, pero también importante, vamos a hablar de los fibrinolíticos y los antifibrinolíticos. Bueno, en esta imagen está representada la hemostasia. Como ustedes se acordarán, la hemostasia es como este conjunto de procesos que tienen como objetivo mantener la fluidez sanguínea o detener alguna hemorragia por alguna lesión muscular. Lo más importante de la hemostasia es que haya un equilibrio, o sea, un balance adecuado para que no predomine ni un evento, o sea, ni que haya una formación excesiva de trombos, ni que haya hemorragias. En la parte de arriba va a estar representado lo que es la hemostasia primaria, que tiene como vía final la formación de un trombo plaquetario inestable. En la parte fase 1, acá que dice fase vascular, va a ocurrir una vasoconstricción, que es una vasoconstricción refleja, que se da por el dolor o el trauma en sí. Después vamos a tener esta fase plaquetaria, que es lo que yo les decía, la formación del trombo inestable, una vez que se adhieren las plaquetas al endotelio y se activan y se agregan, y en presencia de fibrinógeno, que es como el principal actor de esta etapa, se va a formar este trombo plaquetario inestable. Y una tercera etapa, donde paso este trombo plaquetario inestable con fibrinógeno al trombo plaquetario estable en presencia de fibrina. Para que ocurra todo esto se tienen que activar las cascadas de coagulación que ustedes ya conocen, la vía intrínseca y la vía extrínseca, que tienen como vía final común la formación de trombina a partir de protrombina. Una vez que tengo a la trombina me va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y ahí es donde yo llego a tener un trombo plaquetario estable. Y por último, la fibrinólisis. La fibrinólisis es todo lo contrario a estas primeras tres etapas, que lo vamos a ver después, pero sepan que también es como un mecanismo de regulación para que esté siempre presente este balance que yo les dije al principio. Bueno, en esta imagen va a estar representada principalmente la hemostasia primaria. Tenemos que saber que en un endotelio normal, o sea que no sufrió ningún daño, las plaquetas no se van a adherir al mismo. Pero cuando el endotelio sufre un daño, expone colágeno. El colágeno que está acá, o sea, expone este colágeno subendotelial que se va a unir a la glicoproteína 1B, que está de forma constitucional en la plaqueta, usando como fuente el famoso factor von Willebrand. ¿Qué pasa cuando esta plaqueta se adhiere al endotelio? Empieza a sufrir cambios conformacionales. Uno de los cambios es que empieza a secretar gránulos con diferentes sustancias como el tromboxano A2, como el ADP, que son potentes agregadores plaquetarios, o sea, agregadores y activadores plaquetarios. O sea, van a ir activando y agregando más plaquetas para formar el trombo. Y otro de los cambios importantes es la exposición de la glucoproteína 2B3A. Esta glucoproteína es la que permite, al usar como fuente el fibrinógeno, que se vayan agregando y uniendo las plaquetas para formar el trombo. Bueno, ahora sí, vamos a ver estos fármacos que son los antiagregantes plaquetarios, que son los que van a actuar en esta primera fase. ¿Cuáles son? Bueno, son el ácido acetilsalicílico, las tienopiridinas, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Antes de empezar a nombrar todos estos fármacos antitrombóticos y después los anticoagulantes, un concepto que quiero que quede claro es que todos estos fármacos como principal efecto adverso, obviamente al ser antitrombóticos y anticoagulantes, van a aumentar el riesgo de hemorragia. Es donde yo tengo que tener
la lamparita para ver qué tan severo va a ser este efecto, porque me puede llegar a modificar el tratamiento. Bueno, vamos a empezar con el primer grupo farmacológico, que es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico produce una acetilación irreversible en la ciclooxigenasa 1, inhibiéndola. Inhibe esta enzima ciclooxigenasa 1, que es una ciclooxigenasa plaquetaria. Al inhibirse va a disminuir la síntesis de trombosano 2, que era este potente agregante plaquetario que ya les había dicho. ¿Qué es importante de esto? Que este efecto de acetilación irreversible se da a dosis muy bajas de ácido acetilsalicílico, a diferencia del efecto sobre la ciclooxigenasa 2, que se da a dosis mucho más altas y produce un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa 2 es una enzima que se induce por citoquinas inflamatorias, o sea que también el ácido acetilsalicílico va a tener este efecto, pero a dosis mucho más altas. A nosotros la que nos interesa es esta, que al inhibir la ciclooxigenasa 1 inhibe la síntesis de tromboxano A2. Una cosa importante es que al ser irreversible este efecto, ustedes saben que las plaquetas no pueden volver a sintetizar de nuevo ninguna sustancia porque carecen de la maquinaria para realizarlo. Entonces se requiere la generación de nuevas plaquetas y esto más o menos lleva de 7 a 10 días. Entonces, yo al dar este fármaco todos los días voy a ir generando un efecto acumulativo. ¿Cuáles son los efectos adversos del ácido acetilsalicílico? Principalmente gastrointestinales, que puede ir desde una dispepsia hasta una úlcera perforante. Después, en pacientes predispuestos, o sea, pacientes tópicos o asmáticos, se vio que produce episodios de broncoespasmos, y a dosis mucho más altas, que son las dosis que usaríamos en el efecto antiinflamatorio, así que mucho no nos importa en este momento, pero bueno, sí, quiero que sepan que dan hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Y por último, nombrarles que existe una intoxicación aguda y crónica con este fármaco, pero bueno, eso después lo van a ver en tóxicos, que tienen una clínica bastante característica. ¿Cuáles son los usos? Primero, está acá abajo, pero es el más importante. Bueno, todos son importantes, pero este es como el primero que quiero que se graben, que es la droga inicial del síndrome coronario agudo, disminuyendo la mortalidad. Después se va a usar en prevención secundaria de enfermedades coronarias establecidas. Un paciente que ya tuvo un evento va a tomar ácido acetilsalicílico y también va a tener este efecto de disminución de la mortalidad. Y por último, la prevención primaria en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Son pacientes que nunca tuvo un evento, solo va a tener indicación de ácido acetilsalicílico si su riesgo cardiovascular es alto. Después tenemos a las tienopiridinas, al clopidogrel, al prasugrel y al ticagrelor. Fisiológicamente, cuando se empieza a suceder todo esto de la activación plaquetaria, el ADP, que es un potente agregante plaquetario, como habíamos visto, se va a unir a este receptor, el P2Y2. Este receptor está unido a proteína GI. Cuando se une el ADP, se activa toda esta vía enzimática de la proteína GI, va a disminuir la adenisiclasa y va a disminuir el AMP cíclico intracelular. Normalmente, ¿qué hace el AMP cíclico intracelular? Inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, yo a través del ADP estoy disminuyendo el AMP cíclico intracelular, entonces voy a tener menor inhibición de la agregación, o sea, mayor agregación plaquetaria. ¿Qué hacen estos fármacos? Van a antagonizar al receptor, o sea, voy a inhibir la acción del ADP. ¿Sí? O sea, voy a terminar teniendo el efecto que tiene el AMP cíclico intracelular, que era inhibido por el ADP. Otra cosa importante de estos fármacos es que van a ser profármacos, o sea, van a necesitar activación en el metabolismo para poder cumplir su función. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno. Del clopidogrel, lo más importante es que sepan que tiene una activación hepática, o sea, pasa de ser de una forma inactiva, profármaco activa a través del citocromo
P2C19, y esto va a llevar a que prestemos atención en todo lo que son sus interacciones y polimorfismos. O sea, polimorfismos es la variedad genética de cada persona y población que va a codificar al citocromo, a cada citocromo P2C19, y puede que estos citocromos carezcan de función a partir de las diferentes codificaciones de los diferentes genes de la población. En este caso es bastante característico en este tipo de citocromo, entonces puede que el clopidogrel tenga resistencia, o sea, que sea resistente a la acción del clopidogrel porque nunca lo va a metabolizar. Y después también es importante las interacciones. ¿Cuál en particular? La interacción con el omeprazol. Como ustedes ya han visto, el omeprazol inhibe potentemente este citocromo. Entonces, en una persona que está tomando omeprazol y clopidogrel, es probable que disminuya muchísimo la activación de este fármaco y así su acción antiplaquetaria. Bueno, como efecto adverso van a tener hemorragias y también se vio que pueden tener púrpuras trombocitopénicas trombóticas, pero es mucho más raro. Después tenemos al prasugrel. ¿Cuál es la diferencia con el clopidogrel? Que es 10 veces más potente. ¿Por qué? Porque tiene una mayor absorción, o sea, del clopidogrel lo que se absorbe poco se activa. En este caso no, en este caso se absorbe más rápido, su activación es más directa y por lo tanto su acción es mucho más potente. Pero que tiene de malo, digamos, que tiene mucho mayor riesgo de hemorragias. Entonces, debido a esto, está contraindicado en pacientes que hayan tenido una ACV o una IT, y también pacientes que sean mayores de 75 años. Y por último, tenemos al ticagrelor, el prasugrel también, efectos adversos, hemorragias, y sí es más frecuente que dé púrpuras trombocitopénicas trombóticas. Y por último, el ticagrelor, este que tiene de diferente, que es un inhibidor reversible, o sea, todos los anteriores eran irreversibles, y que es metabolizado por el citocromo 3A4, y que tampoco se activa, o sea, se metaboliza, pero no necesita esta activación que necesitaban los dos anteriores. Obviamente también va a tener interacciones a partir de lo que es el citocromo, o sea, cualquier cosa que induzca o inhiba el citocromo me va a afectar el metabolismo de este fármaco. También es más potente que el clopidogrel, pero también tiene más riesgos de hemorragias intracraneales. Está contraindicado en personas que hayan tenido antecedentes de sangrado intracraneal previo. Y después tiene dos efectos adversos que son característicos. Uno es como una disnea que se produce al principio de la toma del fármaco. Generalmente es leve y se autolimita, pero bueno, es bastante característico. Y después va a tener pausas ventriculares asintomáticos. Ese es un poco más infrecuente. Bueno, ¿qué usos tiene este fármaco? El más importante para mí en este caso es cualquier persona que haya tenido un síndrome coronario agudo va a tener que tomar lo que se llama una doble antiagregación con clopidogrel y ácido acetilsalicílico, que es el que habíamos visto antes, por un año. Eso es una indicación absoluta. Después, se usa para prevención de isquemia recurrente en angina inestable, también en prevención secundaria de pacientes con antecedentes de IAM, ACV y enfermedad periférica establecida. Generalmente, si no se puede usar el ácido acetilsalicílico, se puede usar cualquiera de estas tienopiridinas. Para pacientes que se van a someter a intervencionismo coronario percutáneo y para prevención de trombosis del stent. Bueno, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que es una glucoproteína que les había nombrado anteriormente, se las nombré, que era casi clave para formar ese tromboplaquetario inestable de inhibirse el pirinógeno. Bueno, estos fármacos, el afliximab, el enzalutamide y la tirofimab, se van a unir a esta glucoproteína y la van a inhibir. O sea, que son potentes agentes antiplaquetarios porque actúan casi en la formación del trombo, o sea, exclusivamente. ¿Qué características tienen estos fármacos?
Bueno, el axizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se va a dar por vía endovenosa. Tiene una vida media corta, pero permanece por un periodo largo unido al receptor, o sea, va a permanecer por un periodo largo unido a la plaqueta en sí. El tirofiban también se da por vía media endovenosa, pero más allá de tener una vida media de 2 horas, la acción es corta, o sea, es mucho menos que el axizumab. Y como se depura exclusivamente por la vía renal, se debe suspender con un clearance de creatinina menor de 60 mililitros por minuto. La entifigatida también se da por vía endovenosa y la vía media y la acción es parecida al tirofiban. Y también se elimina por vía renal y también está contraindicado en insuficiencia renal. Como principal efecto adverso, otra vez las hemorragias, y estos fármacos pueden causar trombocitopenia, y su principal uso es el intervencionismo coronario percutáneo, ¿sí? O sea, se usan en los pacientes que se van a someter a este tipo de intervencionismos. Bueno, y por último tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son el cilostazol y el dipiriamol. El dipiriamol funciona inhibiendo a la fosfodiesterasa. Al inhibir a la fosfodiesterasa bloquea la degradación del AMP cíclico. Al tener una mayor concentración de AMP cíclico se reduce el calcio intracelular, y al reducir el calcio intracelular se inhibe la activación plaquetaria. Además, bloquea la captación de adenosina, que también hace que aumente el AMP cíclico. Se aumenta el AMP cíclico por estas dos funciones: la inhibición de la fosfodiesterasa y la inhibición del receptor de adenosina. También es un potente vasodilatador y se puede usar en prevención secundaria de ACV, en personas con válvulas cardíacas protésicas y en pruebas de apremio. Y después tenemos el cilostazol, que también al inhibir a la fosfodiesterasa 3 aumenta el AMP cíclico, y va a tener esta función antiagregante y vasodilatadora. Al ser vasodilatadora y antiagregante, es que se usa en pacientes que tienen enfermedad vascular periférica. A nivel de las interacciones, como se metaboliza por el ciclocromo 3A4, puede tener interacciones a ese nivel y produce, como efecto adverso, puede tener cefaleas. Está contraindicado en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal con un clearance menor al 25 mililitros por minuto y en embarazo y lactancia. Bueno, ahora pasamos a los siguientes grupos farmacológicos, que son los anticoagulantes. Acá vamos a hablar de las heparinas, los anticoagulantes orales, los nuevos anticoagulantes orales y los inhibidores directos de la trombina. Vamos a volver a hablar un poquito de lo que es esta hemostasia secundaria, la formación del trombo plaquetario estable cuando pasamos de fibrinógeno a fibrina. Acá es donde predomina la importancia de las vías con los factores de la coagulación, que tienen como objetivo final la producción de grandes cantidades de factor 10, que pasa a factor 10 activado, y este factor 10 activado es el que me convierte la protrombina en trombina, y la trombina me convierte el fibrinógeno en fibrina, y ahí es donde yo logro tener el tapón plaquetario estable ya formado. ¿Por qué son importantes las vías? Que tenemos la vía intrínseca, que incluye el factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12. Es importante porque esta vía es la que evalúa el KPTT, que es un estudio sanguíneo que vamos a ver después. Y después tenemos la vía extrínseca, que incluye a los factores 2, 5, 7 y 10, que es evaluada por el tiempo de protomina y el Q, que también lo vamos a ver después. O sea, en realidad ya no se habla, o sea, se sabe que estas vías no son tan así como se describieron en su momento. Se habla de un nuevo sistema que no diferencia entre las dos vías y que tiene 3 etapas. Una etapa de iniciación, que es cuando se expone el factor tisular cuando hay un daño endotelial, que empieza a activar todos los factores, una vía de amplificación y una vía de propagación, que es la que tiene grandes cantidades de factor 10A para poder activar el trombina. Pero me pareció como se siguen usando estas vías intrínseca y extrínseca más que nada para poder
establecer su función a partir de los estudios sanguíneos, que son el KPTT y el tiempo de protrombina. Bueno, vamos a hablar ahora sí del grupo farmacológico llamado heparinas. Son anticoagulantes parenterales, no orales, parenterales. Y tenemos tres. La clásica o no fraccionada, que se abrevia así, HNF, heparina no fraccionada. La de bajo peso molecular, que dentro de esa existe la enoxaparina y la dalteparina. Y por último, el fondaparinux, que es un derivado sintético. Bueno, ¿qué es importante de acá? Entender el mecanismo de acción de las heparinas. Las heparinas no cumplen su función directamente, sino que usan a la antitrombina para poder cumplirla. ¿Y cómo hacen esto? Van a ver que, esta A es de heparina no fraccionada, la B es la de bajo peso molecular y la C es el fondaparinux. Todas van a tener esta secuencia pentasacárido, estos 5 cuadraditos. Estos 5 cuadraditos se van a unir a la antitrombina, que es esta de acá. La antitrombina fisiológicamente es un inhibidor de la coagulación, porque va a inhibir al factor 10. Entonces, volviendo a la heparina. Esta secuencia pentasacárido se va a unir a la antitrombina y le va a producir un cambio conformacional. ¿Y qué es lo que produce este cambio conformacional? Que la antitrombina se una al factor 10, como lo hace normalmente, pero que su tasa de inhibición sea mucho mayor. Entonces, esto lo pueden cumplir cualquiera de las tres, porque si se fijan, las tres van a tener esta secuencia pentasacárido que se va a unir a antitrombina, la antitrombina se va a unir al factor 10, y en presencia de heparina esta inhibición va a ser mucho mayor. Pero, ¿qué es lo que pasa? También podrían inhibir a la trombina, que es este cuadradito violeta que está acá. Pero como van a ver, la única que lo puede hacer va a ser la heparina no fraccionada, porque es mucho más larga. Para inhibir a la trombina se necesita que la heparina esté unido a la antitrombina y a la trombina. Y la única que lo puede hacer es esta que tiene estas 18 unidades sacáridas. La heparina de bajo peso molecular lo puede llegar a hacer, pero en una menor medida, en una menor proporción. Y el fondaparinux, como ven acá, ya muy cortito, solo tiene este derivado sintético que es la unión pentasacárido, entonces solo va a inhibir al factor 10A en presencia de antitrombina. Entonces, repasando. Heparina no fraccionada es la más larga de todas, puede inhibir en presencia de antitrombina al factor 10A y al factor 2A o trombina. La de bajo peso molecular no tanto, porque no tiene esas 18 unidades sacáridos necesarias, y el fondaparinux va a tener una inhibición nula del factor de trombina. Algo que me olvidé de decir es que la heparina tiene efectos misceláneos a dosis altas, puede intervenir en la agregación plaquetaria, esto más que nada en la heparina no infeccionada, y tiene también, aumenta la liberación de la lipoproteína lipasa. Bueno, en cuanto a la farmacocinética de los diferentes tipos de heparina, habíamos dicho que se daban de forma parenteral, se pueden dar de forma subcutánea, y la heparina no fraccionada, tanto endovenosa como subcutánea. De forma endovenosa la acción es inmediata, si se da de forma subcutánea puede llegar a tardar 2 horas. La vida media de la heparina no fraccionada es dosis dependiente, la de bajo peso es más o menos 6 horas y el fondaparinux 17 horas. Algo que les puede ayudar a acordarse de esto es que cuanto más grande es la molécula, acuérdense que lo habíamos visto para entender el mecanismo de acción, menor es su vida media. O sea, la heparina no fraccionada, que es la más grande, va a tener una menor vida media, más allá de que sea dosis dependiente, va a ser menor que las otras dos. En cuanto al metabolismo y la eliminación, la heparina no fraccionada se va a metabolizar por el sistema reticuloendotelial, y la de bajo peso molecular y el fondaparinux se eliminan sin cambios por vía renal. Entonces eso es importante porque se tienen que ajustar en clearance bajos, o de hecho están contraindicados con un clearance
menor de 30 milímetros por minuto. El Fondaparinux tampoco se puede dar en personas de menos de 50 kilos. Y aquí viene el monitoreo. Es importante saber que la heparina no fraccionada siempre se va a monitorear con el KPTT, que es esta prueba sanguínea que les dije que estaba asociada a la vía intrínseca. En este caso, la del KPTT no evalúa tanto la vía intrínseca, sino evalúa, el KPTT también puede evaluar la vía final común, que es la del factor 10A y el factor 2A, o sea que en este caso va a estar evaluando la principal acción de la heparina, la inhibición del factor 10A y el 2A. La heparina de bajo peso molecular no se va a monitorear siempre, se monitorea en casos específicos con el factor 10A, y estos casos específicos son los insuficientes renales, los obesos, los niños y las mujeres embarazadas. El Fondaparinux no requiere monitoreo porque su riesgo de hemorragia es bajo. Acá les puse lo de la acción de la heparina, que ya lo hablamos, acuérdense, heparina no fraccionada actúa sobre estos dos, la de bajo peso poquito sobre el factor 2 activado, y el Fondaparinux solo con el 10A. Y acá tienen un antídoto, o sea, acá hablamos del antídoto. Este antídoto es el sulfato de protamina. Es una sustancia que se une a la heparina y neutraliza su efecto anticoagulante. Pero, ¿por qué es importante aclarar esto? O sea, el sulfato de protamina tiene un efecto anticoagulante propio, entonces se administra de forma muy cuidadosa, o sea, lo justo para cumplir su función de antídoto, porque si no termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Se da por vía endovenosa y se da en forma lenta también. Y su función de antídoto es completo en la no fraccionada y parcial en la de bajo peso. El Fondaparinux no tiene antídoto, pero bueno, tampoco tiene mucho riesgo de hemorragia. O sea, el antídoto es más que nada cuando te pasaste y empezaste a tener hemorragias. Bueno, efectos adversos. Obviamente, como siempre, hemorragias. Y acá otro importante que es la trombocitopenia inducida por heparina. Es un efecto adverso súper característico, súper importante que lo sepan. Se empieza a dar unos días después, o sea, lo voy a esperar no inmediatamente, sino en un paciente que está de forma crónica con heparinas, más o menos a los 5 o 10 días se empiezan a generar anticuerpos IgG contra la heparina y empieza a haber una trombocitopenia, que puede ser un recuento menor de los valores normales, a menor de 150.000, o caer un 50% el valor pretratamiento, o sea, antes del tratamiento tenía un valor y empiezan a caer más del 50% los valores. La incidencia obviamente es mayor con la heparina no fraccionada y es casi nula con el Fondaparinux. Generalmente esto lo sufren más las mujeres. Bueno, ¿qué es lo complicado de esto? Paradójicamente, aumenta el riesgo de trombosis, tanto arteriales como venosas. Y esto lleva a un aumento de riesgo de necrosis cutánea. O sea, trombocitopenia inducida por heparina, lo lógico sería que al tener menos plaquetas sospeche que tengo menos hemorragia, pero en realidad se crea toda una disfunción plaquetaria que me llega a más riesgo de trombosis. La trombocitopenia en sí no es tan severa, lo severo es este riesgo de trombosis. ¿Y cuál es el tratamiento? O sea, se trata con suspensión de la heparina y se pueden dar inhibidores directos de la trombina, que son otros fármacos que vamos a ver ahora, que tienen otro mecanismo de acción. Aparte, los anticuerpos IgG son contra la heparina en sí, o sea, se cambia de anticoagulante. Y también se puede dar el Fondaparinux. Pero bueno, es importante que sepan que una vez que se presenta este efecto adverso, se suspende el tratamiento. Otros efectos adversos pueden ser la hepatotoxicidad y la osteoporosis en un tratamiento prolongado, generalmente asociado más a la heparina no fraccionada. Y otro efecto es la hipercalemia, porque se puede dar una inhibición de la aldosterona. Entonces, en algunos casos puede haber hipercalemia. Bueno, en cuanto a los usos, es una droga inicial en el síndrome coronario agudo. Junto con la doble antiagregación también se va a anticoagular al paciente. Se puede usar en el tratamiento tanto de trombosis venosa profunda como de tromboembolismo pulmonar. Pacientes que se van a someter a
a la cirugía de bypass o a una angioplastía. En este caso no se recomienda dar fondaparinux, sea cualquiera de los otros dos. Se puede usar para tromboprofilaxis de pacientes inmovilizados o pacientes con cáncer, que acá no está, pero bueno, sí también se puede usar en pacientes con cáncer. Acuérdense que una de las complicaciones de las neoplasias puede ser las trombosis venosas profundas. También en pacientes que se van a someter a una cirugía mayor, principalmente todas las traumatológicas, las de cadera, que tienen alto riesgo de trombosis. Pacientes con coagulación intravascular diseminada. Y acá es súper importante, es el anticoagulante de elección en la embarazada porque no atraviesa placenta. Cuando veamos los anticoagulantes orales vamos a ver que no se pueden dar en la embarazada, así que el único que nos queda en este caso es la heparina. La terapia anticoagulante pre-anticoagulantes orales, ya vamos a ver por qué, pero siempre que uno empieza una terapia con anticoagulantes orales, los primeros días vamos a tener que administrar heparinas. Por la misma razón, en pacientes con FA, para la prevención de ACV, generalmente estos pacientes van a tomar anticoagulantes orales, pero por ahí en una crisis aguda o antes de empezar el tratamiento con anticoagulantes orales se va a administrar heparina. En personas que estén sometidos al uso del sistema de circulación extracorpórea y también en las transfusiones se usa la heparina. Bueno, pasamos a los anticoagulantes orales, que son la warfarina y el acenocumarol. Que vamos a explicar acá, vamos a explicar un poquito cómo es el mecanismo de acción. Antes que nada, recordar cuáles son los factores K dependientes, que van a ser el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, y las proteínas C y S, que son inhibitorios de la coagulación. Entonces, una vez que recordamos eso, tenemos que saber que cualquier factor de la coagulación empieza siendo un prosimógeno no funcionante, o sea, se sintetizan en el hígado, o sea, cualquiera no, estos factores que dependen de la vitamina K se van a sintetizar en el hígado y van a ser biológicamente inactivos y necesitan de esta reacción que está dada por la glutamil carboxilasa gamma para ser simógenos funcionantes. Esto es una reacción que requiere de la enzima, que es esta, de la vitamina K reducida y de dióxido de oxígeno. O sea, estos factores de la coagulación para ser activos necesitan ser carboxilados y para ser carboxilados necesitan de esta vitamina K reducida y de su enzima para realizar la reacción bioquímica. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a esta segunda parte. Una vez que yo utilizo la vitamina K reducida, esta vitamina K se oxida y se vuelve a regenerar a través de esta enzima, que es la vitamina K epoxidorreductasa. En presencia de NADH pasa de vitamina K oxidada a vitamina K reducida. ¿Dónde actúan los anticoagulantes orales? Bueno, actúan justamente acá, en esta enzima, inhibiendo a esta enzima. Entonces, esta vitamina K que se utilizó en esta reacción, está oxidada, no se puede volver a reutilizar. Entonces, estos factores de la coagulación y las proteínas C y S que necesitan de la vitamina K para carboxilarse, no pueden carboxilarse y no se van a activar. ¿Qué es lo que pasa acá? En los factores de la coagulación y las proteínas C y S que ya están carboxiladas, o sea, ya van a ser funcionantes y los anticoagulantes orales no van a tener acción en estos factores y en las proteínas C y S que ya están activadas porque su mecanismo de acción no interfiere en este sentido. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que impide la carboxilación de nuevos factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todos estos elementos tienen diferentes vidas medias. El que más vida media larga tiene es la trombina, y todos los demás tienen vida media más corta. Entonces, como todos van a estar funcionantes y yo no puedo hacer nada con eso porque los anticoagulantes orales no actúan ahí, voy a tener que esperar que todos estos se eliminen para tener un efecto anticoagulante.
Como la trombina va a ser el que tiene vida media más larga, al principio no voy a tener un efecto terapéutico porque la trombina va a seguir funcionante. Entonces, el efecto terapéutico empieza recién a los 5 días del tratamiento, porque la trombina va a seguir estando activa. Y además, las proteínas C y S ya van a haber sido eliminadas porque tienen vida media menor. Entonces yo tengo este efecto procoagulante paradojal los primeros días de un tratamiento con anticoagulantes. Entonces, lo que se hace es, se utiliza heparina durante los primeros 5 días o hasta llegar a un RIN 2-3, que es una medición de anticoagulación. Y bueno, para evitar este efecto procoagulante paradojal, yo tengo primero el efecto de la heparina, que es mucho más rápido. Después, va a empezar el efecto de los anticoagulantes orales. O sea, en el día 0 voy a estar administrando ambos fármacos. Una vez que yo llego a un RIN adecuado, puedo eliminar la heparina y continúo con los anticoagulantes orales solos, que ya van a estar haciendo el efecto farmacológico deseado. En cuanto a la farmacocinética, vamos a tener a la warfarina y el acenocumarol. Se van a administrar por vía oral. En el libro van a ver que se puede administrar por otras vías, pero se administran por vía oral. O sea, quédense con eso. Tienen un alto millón de proteínas. Los dos pasan placenta, las dos pasan placenta, y eso es importante porque tienen efectos teratogénicos. Entonces están contraindicados en el embarazo, ya lo les había adelantado, que lo único que podía usar es la heparina. La warfarina tiene una vida media de entre 25 y 60 horas, una duración de acción de 2 a 5 días. Se metabolizan y se eliminan, se metabolizan por los citocromos, CYP2C9 de la warfarina, el acenocumarol además por CYP2C19 y TSA4, y se eliminan por vía renal y biliar. Bueno, en cuanto al monitoreo, se va a monitorizar con el tiempo de protomina. Acuérdense que yo les había dicho que el tiempo de protomina evaluaba la vía extrínseca, y en la vía extrínseca iba a tener al factor 7, al factor 2, al factor 10, entonces iba a ser importante evaluar se evalúa con esta prueba, el tiempo de protomina. Y el RIN se trata de extrapolar los valores del tiempo de protomina del paciente con la media de la población, y mide también el grado de anticoagulación. El rango normal es 2-3, generalmente en la mayoría de las patologías que se indican los anticoagulantes orales se trata de llegar a este rango 2-3. Como van a ver acá, ven que está como recomendado en la mayoría de las indicaciones. Por ahí, en los que son válvulas mecánicas, se necesita un grado de anticoagulación mayor, entonces se puede llegar hasta un RIN de 3,5, y también en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípicos también. Pero bueno, quédense que es con 2-3. ¿Cómo se usa el RIN? O sea, los pacientes una vez al mes más o menos se van a sacar sangre, y dependiendo de los valores de RIN que les den en el resultado, se manejan las dosis de los fármacos y bueno, se establece un nuevo control. Es bastante monitorizado este tratamiento y es súper importante que los pacientes lo hagan. Si el RIN es mayor a 4, obviamente aumenta mucho el efecto anticoagulante, y la principal complicación es que tengan riesgo de hemorragias, principalmente intracraneales. Y si ya es mayor a 10, se valora como una urgencia, se suspende el tratamiento, con anticoagulantes, y dependiendo de la situación, se pueden administrar vitamina K, este CCP, que es un concentrado de complejos de protomina, o sea, directamente la protomina, o el factor 8 recombinante. Bueno, los efectos adversos de los anticoagulantes orales. Obviamente, ya hablamos de hemorragias, las más graves son las hemorragias intracraneales siempre. Teratogénicos, riesgo de aborto, ya lo hablamos, o sea, no se pueden administrar en el embarazo. Pueden dar este síndrome de necrosis cutánea y el síndrome del dedo morado.
que es como una decoloración que se da en las superficies plantares y en los lados de los dedos, de coloración azul. Y se cree que es por émbolos de colesterol. Y después, hipersensibilidad, que bueno, ya es más raro. Interacciones. ¿Cómo podemos tener interacciones a nivel del metabolismo por el citocromo? Cualquier cosa que estimule o inhiba los citocromos me van a afectar la biodisponibilidad del fármaco y me puede aumentar sus efectos adversos. Y acá, esto que es importante, los alimentos ricos en vitamina K, obviamente si yo consumo mucha vitamina K, el efecto farmacológico va a ser menor. O también tenemos los antibióticos, que es al revés. ¿Por qué los antibióticos? Porque los antibióticos van a barrer la flora intestinal, que la flora intestinal es un importante productor de vitamina K. Entonces, yo tengo el efecto anticoagulante propio del fármaco y además voy a tener menos vitamina K porque voy a tener menos flora bacteriana. Y bueno, obviamente el fármaco va a ser más riesgoso porque voy a tener más riesgo de hemorragias, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los usos de los anticoagulantes orales? Se usa para progresión o para prevenir la progresión y recurrencia en las trombosis venosas profundas o en las tromboembolismos pulmonares, en los pacientes que tienen que tomar anticoagulantes, o sea, se toman los anticoagulantes en los pacientes con FA y riesgo de ACV. Se utiliza un score, se evalúa si ese paciente con fibrilación auricular tiene más o menos riesgo de ACV y si se tiene que tratar, se trata con los anticoagulantes. Acuérdense que siempre primero se va a usar la heparina por lo que estuvimos hablando los primeros días. Y después, importante para los pacientes que tienen recambios valvulares y utilizan válvulas protésicas mecánicas. Cuando se decide hacer un recambio valvular y se tiene que decidir entre válvulas mecánicas y biológicas, el uso de por vida de los anticoagulantes orales cumplen un rol bastante importante en la decisión. O sea, se trata de ver si es un paciente joven, que es menor de 65 años, o sea, ese paciente va a tener que tomar de por vida anticoagulantes orales porque se van a elegir válvulas mecánicas porque duran mucho más. O sea, el objetivo es no tener que volver a hacer el recambio. En cambio, si ya es un paciente grande, tiene de ventaja que no tiene que tomar los anticoagulantes orales, pero bueno, las válvulas biológicas duran mucho menos que las mecánicas. Bueno, pasamos a otro grupo farmacológico que son los inhibidores directos de la trombina. Estos son fármacos parenterales. Se unen a la trombina reversiblemente y la inhiben. Todos se dan por vía, bueno, ya lo dije, vía parenteral. La desirubina y la lepirubina tienen una vida media un poco más larga, de 2 horas, mientras que los otros duran apenas menos de 1 hora. Todos se eliminan por vía renal, o sea que hay que estar en vía renal, y es importante por el riesgo de las hemorragias. O sea que además de controlar con KPTT, se hacen creatininas también para controlar la función renal. Y todos se eliminan por vía renal, salvo el argatroban. Entonces, en un paciente que nada, tiene un problema renal, le puedo llegar a dar este fármaco porque se elimina por vía biliar. Se metaboliza por vía hepática y se elimina por vía biliar. Su principal uso va a ser la trombocitopenia inducida por heparina, como ya lo hablamos. O sea, en un paciente que tiene este efecto adverso se suspende la heparina y se da cualquiera de estos fármacos, se pueden dar. Bueno, después vamos a tener a los nuevos anticoagulantes, que en realidad ya no es que son tan nuevos, ya se usan, que son, bueno, en este caso está el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, pero de forma oral. Inhibe la trombina libre de forma competitiva y reversible. Se administra por vía oral y tiene de característica particular
que se tiene que tomar como en cápsulas enteras, o sea, no se debe masticar para no bajar su absorción y su biodisponibilidad. Tiene una vida media de 12 horas y se excreta sin cambio en los riñones, o sea que sí lo tengo que ajustar en insuficiencia renal. Tiene interacciones con o sea, cualquier fármaco que interaccione con la glicoproteína P puede afectar la biodisponibilidad de la Vigatran. Y como efecto adverso, tiene de importancia cuál es qué es lo que lo diferencia de los anticoagulantes orales más viejos, que es que tienen un riesgo de hemorragia del sistema nervioso central mucho menor que los anticoagulantes orales. Y eso es importante. Sí puede llegar a tener un poco más de hemorragia digestiva, pero bueno, acá la grave y la que nos interesa es la del sistema nervioso central. Es por eso que estos fármacos tomaron tanta relevancia en el último tiempo. Se usan para prevención secundaria y tratamiento agudo de tromboembolismo venoso, para tromboprofilaxis en posoperatorios de cirugía de rodilla o de cadera y también para pacientes con FA con riesgo de ACV. Para lo que no están indicados es para lo que habíamos hablado antes de las válvulas mecánicas, o sea, para eso no se pueden usar, para eso solo se pueden usar los anticoagulantes orales más viejos. Bueno, otros 3 fármacos que integran el grupo de los nuevos anticoagulantes son el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Su mecanismo de acción es inhibir al factor 10A libre asociado al coágulo, que indirectamente este va a disminuir también la generación de trombina. Se administran por vía oral, el rivaroxaban se debe administrar con comidas para aumentar su biodisponibilidad, los otros no. Se metabolizan por el citocromo 3A4, rivaroxaban y apixaban, edoxaban no. Se eliminan por vía renal, por eso se tienen que ajustar en insuficiencia renal y tienen interacciones con la glicoproteína, o sea, los fármacos que modifiquen a la glicoproteína P y los fármacos que inhiban o estimulan el citocromo 3A4 van a influenciar en la biodisponibilidad de estos fármacos. No requieren controles de la coagulación, que eso es una ventaja, pero sí se puede llegar a tener que controlar el clearance de creatina. Y como efecto adverso, lo mismo que antes, o sea, disminuye a la mitad el riesgo de hemorragias en el sistema nervioso central. Sus usos para profilaxis de ACV en pacientes con FA, lo mismo no se utilizan en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, se utilizan para TEP y TBP. Se puede comenzar sin puente de tratamiento con heparina, menos el edoxaban y el dabigatran, que es el que hicimos antes, también requiere puente con heparina, pero el rivaroxaban y el apixaban no. Y también se pueden utilizar para tromboprofilaxis de postoperatorio de cirugía de cadera o rodilla. Acá les adjunté una nota de la Sociedad Argentina de Cardiología que dice que los nuevos anticoagulantes orales se convirtieron en medicamentos esenciales para la OMS. Y les voy a leer algo que dice acá abajo, que dice que los nuevos anticoagulantes orales son entre el 20% más efectivos que la warfarina o que cualquier otro anticoagulante oral. Para disminuir el riesgo de ACV, o sea, son más efectivos como anticoagulantes y tienen como plus que además reducen el riesgo también de sangrado a la mitad. O sea, el sangrado intracraneal principalmente a la mitad, que es lo que habíamos visto recién. Bueno, ¿qué es esto del switch anticoagulante? Se habla de switch anticoagulante cuando los pacientes anticoagulados se tienen que someter a cirugías. Primero se van a dividir las cirugías en cirugías mínimas o cirugías de alto riesgo de sangrado, o sea, de mínimo riesgo de sangrado y alto riesgo de sangrado. Las de mínimo riesgo generalmente son cirugías pequeñas, principalmente por ejemplo, las biopsias dermatológicas o cualquier intervención dermatológica, y las de alto riesgo van a ser principalmente las cirugías vasculares, una punción lumbar, cirugías traumatológicas o cirugías más grandes. ¿Qué se tiene que hacer?
El anticoagulante, si es una cirugía mayor, se va a tener que suspender. ¿Y cómo es que se suspende? Se suspende siendo la cirugía el día 0, se va a suspender 3 a 5 días antes y una vez que se realiza la operación se puede reiniciar entre 1 día a 2 días después. Eso es recomendación grado 1. Otra recomendación grado 1 va a ser que la terapia puente con heparina no se recomienda excepto en alto riesgo de trombosis. Como son pacientes que ya vienen anticoagulados, salvo que tengan alto riesgo de trombosis, no es necesario hacer esta terapia puente con heparina que se hacía por el efecto procoagulante paradojal. Y otra cosa que quiero agregar, que acá no está, es que este switch no solo tiene relevancia con los anticoagulantes orales, también con los antiagregantes. Por ejemplo, el clopidogrel se suspende casi una semana antes. O sea, puede aplicar tanto para anticoagulantes como para antiagregantes plaquetarios. Acá lo explico con los anticoagulantes porque tienen más riesgo de hemorragia y porque veníamos hablando de esto. Pero quédense con el concepto que el switch en las cirugías aplica tanto para los anticoagulantes como para los antiagregantes plaquetarios también. Bueno, y llegamos a la última parte. Ahora cambiamos el chip. O sea, nosotros veníamos hablando de inhibir la formación de trombos. Acá vamos a hablar de los fibrinolíticos y los antifibrinolíticos. ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente? En lo que es la fibrinólisis, se produce la destrucción de la fibrina, del trombo plaquetario estable, a través de la conversión del plasminógeno a plasmina. Un activador del plasminógeno importante es el activador tisular del plasminógeno, que como ven está regulado por otras moléculas. Pero bueno, básicamente el activador tisular del plasminógeno activa el plasminógeno para que se convierta en plasmina y la plasmina es la que degrada a la fibrina. Bueno, los fibrinolíticos tenemos al activador tisular del plasminógeno recombinante, que lo que hace esto es actuar, al igual que el activador tisular del plasminógeno fisiológico, sobre el plasminógeno para activarlo y degradar la fibrina, pero este actúa mucho más rápido, o sea, en presencia de fibrina se une al plasminógeno y lo activa mucho más rápido. Y tenemos la ventaja de que actúa en presencia de fibrina. Digamos, siempre que hay fibrina va a producir su mecanismo de acción. Se da por vía endovenosa, tiene una vida media de 5 minutos, metabolismo hepático, y tenemos las variantes que son la RT-plasa y la TNF-plasa. La streptokinasa tiene un mecanismo de acción diferente, forma un complejo con plasminógeno que facilita la formación de plasmina y se va a degradar la fibrina. Esto tiene de ventaja que actúa en presencia de fibrina. La streptokinasa no se usa tanto, ya se trata de usar ambos se dan por vía endovenosa y el principal efecto adverso obviamente va a ser la hemorragia intracraneal. ¿Cuáles son sus usos? Estos 4 son los principales: ácido isquémico, síndrome coronario agudo con elevación del ST, TEP masivo y oclusión arterial aguda. Siempre que no se tengan contraindicaciones para usar estos fármacos por lo que es lo grave de su efecto adverso. Y obviamente también siempre de un umbral de tiempo, tienen actividad, o sea que por ejemplo en un síndrome coronario agudo siempre se va a preferir el intervencionismo si es que se puede hacer, pero si no, si el paciente no tiene que ser intervenido, o sea, si no puede ser intervenido en un umbral de tiempo, se va a preferir los fibrinolíticos, pero bueno, también no tiene que tener contraindicaciones para poder administrarlos. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Bueno, tenemos contraindicaciones absolutas, que no las voy a leer, pero son estas que están acá, estudiénsela. Importante: hemorragia intracraneal previa, neoplasia intracraneal maligna, ACV en menos de 3 meses, sospechas de disección aórtica, hemorragia activa o diátesis hemorrágica, traumatismo craneal cerrado en menos de 3 meses. Estas son las más importantes, estas también son importantes, pero bueno, estudien bien esto porque es importante, porque no se pueden usar siempre estos fármacos y tienen efectos adversos importantes. Y por último tenemos a los antifibrinolíticos, que tenemos al ácido aminocaproico y al ácido tranexámico.
Bueno, su mecanismo de acción es que son análogos de la lisina, compiten por los sitios de unión a la lisina en el plasminógeno de la plasmina, y la plasmina no se puede unir a la fibrina, entonces no la va a poder degradar. Por eso son antifibrinolíticos. Se pueden dar tanto por vía oral como por vía endovenosa. El aminocaproico tiene una vida media de 12 horas y ambos se eliminan por orina. Los efectos adversos en el aminocaproico principalmente pueden ser, trombosis y necrosis muscular o miopatías. Y en el tranexámico pueden dar náuseas, vómitos, diarreas, malestar con hipotensión, con o sin pérdida de la conciencia. Esto se da más que nada tras una inyección endovenosa rápida, por eso se trata de no pasar de forma rápida y es raro en las administraciones por vía orales. Y bueno, también puede dar trombosis venosa o arterial. Más importante de esto es que se queden con su mecanismo de acción y con su uso. Se usan para sangrados tanto intraoperatorios como posoperatorios. El ácido tranexámico está aprobado en su administración vía oral para hemorragias dentales o menorragias. Se usa mucho en todo lo que es ginecología. Para traumas mayores o sangrados intraoperatorios, ahí de forma endovenosa. También para uso obstétrico o para hemorragias intracraneales. Así que bueno, nada, terminamos. Esta es la bibliografía que usé. Es una clase bastante pesada porque es muy farmacológica, pero nada, no duden en preguntarme los mecanismos de acción, que por ahí es lo más difícil. Y bueno, nada, les deseo mucha suerte y que sigan bien en esta época de coronavirus. Les dejo a mi perra acá, que es la que mejor la está pasando en esta cuarentena sin luz. Así que saludos.